tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Ya llegamos al jueves, hoy es 17 de noviembre y para todos aquellos que siempre andamos, ¡ay, que me duele el cuello! Hoy vamos a estar hablando de dolor crónico de cuello. Veamos la cápsula y al regreso le presento a nuestros invitados. El cuello está formado por una estructura compleja de vértebras cervicales, nervios y músculos que protegen el esófago y la laringe. Como es de forma curva, sostiene la cabeza que pesa entre 3 y 5 kilogramos y es muy vulnerable a las tensiones, dolores y rigidez. Entre las causas más comunes para el dolor de cuello, encontramos el mal manejo del estrés, las malas posturas, mantener la cabeza inclinada hacia arriba o hacia abajo durante muchas horas, usar una almohada incorrecta para dormir, lesiones provocadas por accidentes y espasmos musculares por movimientos bruscos. El dolor cervical crónico se define como un dolor a nivel posterior del cuello de más de 12 semanas de duración. Puede asociarse a hormigueo o dolor a nivel de miembros superiores, denominándose entonces cervicobraquialgia. Es extremadamente frecuente y afecta con más frecuencia a la población femenina. No olvide que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando el 2283-2157, que es el teléfono en estudio, o bien escribirnos a través de redes sociales, Facebook como Salud TV, en Twitter como @SaludTVGMB, o bien a través del canal en línea www.megavision.com.sb. Así que no tiene razón para no interactuar con nosotros, darnos sugerencias o hacer sus preguntas para nuestros especialistas. Bueno, para hablar sobre el dolor crónico de cuello, en esta ocasión nuestros invitados vamos a dar la bienvenida a la licenciada Patricia Quintanilla, quien es fisioterapista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Por aquí, pues, mucho gusto nuevamente estar aquí en el canal, tratando ese tema que ha sido bien frecuente últimamente, que no solamente es en el cuello, como ya vimos en la cápsula, sino que también a nivel de hombros, brazos, y es necesario darle un buen tratamiento para detener este padecimiento. Bueno, muchas gracias, licenciada, por venir. A ver, vamos también a dar la bienvenida al doctor José Marvin Núñez, nuestro cirujano maxilofacial, ya conocido por todos, porque ya van a ver qué problema realmente con los dientes que generan dolor de cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de participar nuevamente con un tema tan importante y poder aclarar todas esas dudas que se tienen acerca de los problemas que tengan que ver con los dientes y las relaciones que hay con lo que son el dolor de cuello crónico, ¿verdad? Entonces, excelente. Vamos a poder aclarar todas esas dudas. Bueno, y tenemos ahora el honor de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Hernández, quien es ortopeda y traumatólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación también. Contento de volver a participar con este tema que es tan común y tan frecuente, ¿verdad?, en nuestro medio. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted por aceptarla y estar aquí dispuesto a ayudarnos y a educar a la población y que sepan qué puede ocasionar el dolor de cuello, qué cosas podemos hacer para evitarlo. Quiero comentarles, antes de que comencemos a entrar en materia, que hoy es el último día que vamos a estar obsequiando terapias antiestrés gracias a Stress Center y ya están disponibles 2 en Facebook con la dinámica que usted ya conoce, así que participe y aproveche porque ya no van a haber más por el momento. Bueno, entonces, comencemos hablando. Ya vimos en la cápsula, doctor, que lo que compone el cuello, pero en sí, de todas las estructuras que tenemos, vértebras, músculos, ¿qué es lo que realmente está susceptible a dolor? Todo. Todo. En realidad, en el cuello, como se mencionó en la cápsula, hay muchas estructuras, músculos, hueso en las vértebras cervicales, pero sobre todo hay una red nerviosa, ¿verdad?, que es la que realmente nos puede dar el dolor de manera local o puede ser perfectamente referido, desde un dolor lumbar hasta un problema gástrico, un problema de vesícula, un problema de páncreas, un problema de dientes, estrés, problemas en los hombros, problemas en el propio cuello. O sea, la variedad de patologías que nos pueden llevar a dolor a este punto es muy variada, ¿verdad? Sería poco centrarnos nada más en las estructuras que componen al cuello.
¿verdad? Mire, de plano, qué interesante, porque escuchar que pueden haber patologías a otro nivel, que puedan estar dándonos un dolor referido, es de verdad interesante. Licenciada, cuéntenos, ¿qué hay eso? ¿Ustedes de qué forma pueden ayudarnos incluso a detectar a dónde más pueden haber dolores, cierto? Ayúdenos con eso. Así es, pues ha sido tan frecuente últimamente este padecimiento que es bastante la demanda de pacientes que nosotros tenemos, y el tratamiento, pues dependiendo la duración del padecimiento, así lo hemos tratado. Trabajamos con lo que es termoterapia, compresas frías, compresas calientes, electroterapia, masaje, que es bien importante para ir deshaciendo esos nudos que los pacientes presentan, ejercicios que son bien importantes para ayudar a elongar esos músculos que están contracturados, y también se le da una serie de indicaciones o higiene que los pacientes tienen que tener para evitar esas malas posturas, que eso es lo que genera frecuentemente este malestar, y sobre todo el estrés que últimamente se ha hecho tan frecuente, pues. Entonces es necesario darle tratamiento y darle una serie de sugerencias a los pacientes que le ayuden a ir disminuyendo este malestar. Excelente. A ver, doctor Núñez, cuéntenos, ¿qué tan frecuente realmente es que ustedes en su consulta como maxilofacial reciban gente que va directamente porque me duele el cuello y creo que es la mandíbula, o que ustedes lo encuentran en forma fortuita? Claro, hoy en día se le está haciendo mucho énfasis en la consulta odontológica, en la consulta del cirujano maxilofacial, los dolores cervicales, los dolores lumbares, los dolores de cuello, que son muy frecuentes. Hoy en día se sabe de la relación que existe de estos dolores de cuello por la presencia de diferentes tipos de factores que el odontólogo tiene que examinar y tiene que hacer un diagnóstico dentro de la cavidad oral. Hoy en día la frecuencia que nosotros vemos es cada vez mayor en nuestras clínicas, en donde el paciente va en busca de una solución, porque muchas veces ya ha ido de otros especialistas y les han dado tratamientos en donde solamente alivia la sintomatología en este tipo de pacientes, pero no se ha establecido cuál es la etiología, que es sumamente importante para poder manejarla. Entonces, hoy en día nosotros vemos dentro de lo que es la odontología múltiples factores que pueden estar asociados con dolores de cuello y que son muy frecuentes, como lo que son las terceras molares. Esas terceras molares, durante su formación, durante su patogénesis, cómo están asociadas a los dolores de cuello, los problemas de bruxismo, que muchas veces los pacientes tienen esos hábitos que muchas veces se dan en el sueño, o muchas veces se dan cuando el paciente se encuentra totalmente consciente, cómo esto está asociado a través de la musculatura que tenemos en la cara, a través de la musculatura que tenemos en lo que es la mandíbula, cómo está asociado a esos dolores que se puedan presentar en lo que es el cuello. Y otro factor muy importante dentro de lo que es la odontología es los problemas de la oclusión. La oclusión, hablamos de los contactos del maxilar, los dientes del maxilar con la mandíbula, donde generalmente cuando hay ausencia de muchas piezas dentarias, cuando hay inclinaciones que no son lo normal de las piezas dentarias, cómo esto puede producir esos dolores del cuello. Entonces, hoy en día es muy importante el examen bucal, no separar la boca de todo el resto del cuerpo, porque está muy asociada a muchas enfermedades sistémicas y muchos problemas que vemos hoy en día en nuestros pacientes. Mire, muy interesante, definitivamente. Ojalá que si usted que está en casita nos está viendo y usted tiene este dolor de cuello ya demasiados días, pues se acuerde y tome en cuenta que esta es una opción de ir a buscar una probable causa y de darle solución a su problema, porque realmente creo que no hay nada más molesto que andar con un dolor de cuello ya por tanto tiempo. Aunque la gente, uno se acostumbra, pero dicen, no es lo correcto. Correcto. Doctor, ayúdenos, Sí. ¿cuáles serían los síntomas que las personas que tienen dolor de cuello, cómo lo podemos dividir en agudo, crónico, y cuándo es el momento idóneo para consultar? Ok. El momento idóneo es al iniciar el dolor, no dejar que eso avance. Se habla de que podemos tener un dolor agudo de cuello abajo de las 12 semanas o de los 3 meses, y arriba de los 3 meses o 12 semanas ya lo podemos considerar un dolor crónico. Los síntomas que puede percibir el paciente es un sueño intranquilo, dolor obviamente en la zona del cuello, rigidez a nivel de cuello, el dolor se puede ir hacia los hombros, puede haber hormigueo, adormecimiento, una sensación de calor o frío en las manos que no esté relacionado a algo que el paciente esté haciendo, puede haber disminución de fuerzas, puede haber otras
enfermedades o otras patologías que también hay que tomar en cuenta a la hora de evaluarlos. No únicamente el dolor, ¿verdad? Y es bien importante que el paciente no se acostumbre a estar ese dolor. Muchas veces llegan con años de padecer el dolor y ya es más difícil tratarles o muchas veces la causa termina siendo un poco más difícil de tratarla o a veces ya no se puede tratar. Entonces es importante que el paciente tenga la conciencia de no acostumbrarse a esos dolores, ¿verdad? Y buscar ayuda en ese sentido. Y yo creo también, doctor, que es importante que le digamos a la gente que no se acostumbre a automedicarse, porque ¿qué es lo que típicamente hacemos cuando tenemos un dolor X? Yo no sé dónde sea, pero en el dolor de cuello es muy común que dijéramos, quizá dormí mal, me duele el cuello, me voy a tomar un relajante muscular y un analgésico, y están toma y toma y toma medicamentos que eventualmente van a venir a ocasionar más daño en otros órganos, pues el estómago, el intestino, los riñones, en fin, y al final la causa no la hemos descubierto y el dolor de cuello persiste. Vámonos a una pausa comercial y venimos ya con causas específicas de dolor de cuello. Depende qué le ocasionó el dolor, ¿verdad? Porque si es por estrés, tiene que pensar qué cosas le dan estrés, o si duerme mal, buscar alguna otra posición o alguna solución, alguna almohada especial. Malas posturas, algunos medicamentos también te pueden contribuir a eso. Por estrés, tomando medicamentos o haciéndose un masaje. Algún mal movimiento, alguna caída, sobre todo el estrés. Las malas posiciones al dormir provoca la tortícolis. Mucho estrés, que duele mucho el cuello, tienes muchas contracciones musculares más que todo, a causa de una mala posición. Ejercitándose cada vez la cabeza diariamente al levantarse, haciendo movimientos circulares con la cabeza y pues tratar de ventilar todas esas situaciones que nos provocan estrés. Pues la muerte también, porque nos da ¿cómo se llama? Algo cerebral y ahí nos quedamos. Por ejemplo, si uno tiene una almohada, digamos, que sea bien incómoda, me imagino que ese es un motivo. Ajá. O dormir de un solo lado y no moverse toda la noche. No sé, buscar ayuda profesional. Ajá. O también la posición cuando estás en la computadora, porque hay personas que se sienten así. Entonces la fuerza cae en el cuello. ¿Cuál sería la postura correcta en la computadora? Recta, con la columna recta y los ojos rectos a la computadora. Fíjense bien, las malas posturas y el estrés predomina dentro de las respuestas que nuestra gente da porque es lo más, o sea, es lo típico, lo que siempre decimos, me duele el cuello porque estoy muy estresada. Pero hablemos ya en este bloque de causas específicas, doctor, del dolor de cuello crónico que van, dijéramos, desde lo más simple a lo más complejo. Pues hoy en día el uso del celular, el uso de las tablets, el uso de las computadoras, hacen que mantengamos una postura fija por muchas horas, muchos días, muchas semanas, muchos meses, toda una vida. Entonces, eso también contribuye a muchos espasmos musculares, a dolores musculares a nivel del cuello, a espasmos. Otras causas pueden ser accidentes automovilísticos o accidentes en la casa, caídas, sobreesfuerzos también en nuestro medio. Cuántas personas hay que se ponen bultos o cosas sobre la cabeza. Todo esto termina generando desgaste a veces de las articulaciones a nivel del cuello, generan hernias de disco también, ¿verdad? A nivel de cuello. Y es de recordar también que, como les mencioné al principio, que hay dolores que llegan al cuello, pero no es el origen ahí. Y lo más frecuente es, por lo menos en mi área, los hombros. Mucho problema de hombro da dolor hacia el cuello. También tenemos... ¿Pero problemas de qué tipo en el hombro, doctor? Tendinitis,
luxaciones acromioclaviculares también puede ser, o artrosis de caste de las articulaciones acromioclaviculares o glenohumerales también. Sobre todo ello, el famoso manguito rotador a nivel del hombro, da mucho problema hacia el cuello, o tendinitis del bíceps, son las más frecuentes, ¿verdad?, en cuanto al dolor de cuello. Por eso es que debe de investigarse bien la causa. Bueno, tenemos aquí al doctor también, problemas en la articulación temporomandibular, es otra de las causas bastante frecuentes, entre otras, ¿verdad? Le voy a comentar, o sea, hace un par de meses, quizás años, consultó un paciente por un dolor de cuello y lo tratamos como tal, hizo terapias, hizo todo, comenzamos a investigar y, para hacérselo corto, terminó siendo un cáncer de pulmón. De pulmón. De pulmón. Por eso le menciono que una vez que se identifica el dolor, es necesario buscar la causa, ¿verdad? Y muchas veces, si el tratamiento no funciona, lo más probable no es que el médico sea malo, pero sí que se debe de investigar otras causas y otras regiones, ¿verdad? Entre otro montón de cosas que puede dar dolor hacia los hombros o el cuello, ¿verdad? Claro, wow. Doctor Núñez, ¿por qué bruxamos? El bruxismo en sí, ¿por qué lo hacemos? Ok, bueno, realmente el bruxismo, que es un hábito parafuncional, se da y está más asociado a lo que estamos hablando actualmente, a problemas de estrés, ¿verdad? El estrés es una causa en donde hay un desencadenamiento de ese estrés y muchas veces se da en la oclusión del paciente. Hay otras causas de bruxismo que se pueden dar por ausencia de piezas dentarias o cuando vamos a un odontólogo y muchas veces vamos a que nos hagan algún tipo de obturación y de repente esa obturación quedó alta. Cuando el paciente vuelve a morder, él ya no muerde como mordía antes. Entonces, en ese momento el paciente roza las superficies oclusales de las piezas superiores con inferiores y hace una especie de rechinamiento. O muchas veces cuando vamos al odontólogo y restaura al paciente con prótesis, ya sean prótesis fijas o prótesis removibles, y no hace un ajuste de lo que es la oclusión para que ocluyan las piezas superiores. En las inferiores hay una forma en que tienen que ocluir anatómicamente. Entonces, cuando nosotros no vemos estos parámetros o no cuidamos estos detalles a la hora que nosotros estamos manejando a este paciente, el paciente puede originar un bruxismo en ese momento. Recordemos que el bruxismo puede ser diurno o puede ser nocturno. Muchas veces se dan, y hoy en día se estudia mucho lo que es el sueño. En alteraciones en el sueño, en esas fases no REM y REM en el sueño, se dan cierto tipo de contracciones musculares, que es donde el paciente se da estos movimientos involuntarios que generan el bruxismo nocturno en el paciente. Fíjense que el bruxismo no es más que la rechinada de dientes, que antes se decía que los niños tenían bruxismo porque tenían parásitos, y esa era la única causa de por qué había bruxismo. Pero hoy día vemos que los niños tienen bruxismo, los adultos tienen bruxismo, no puede ser que todos tengan parásitos. Entonces, esa es la causa. Entonces, es un hábito que puede ser adquirido por el estrés o a causa de errores en la mordida. En la mordida a la hora de estar rehabilitando. Por rellenos. Exacto, por rellenos. Fíjense bien, por rellenos que pueden quedar más altos de un lado que de otro, de tal forma que la mordida le queda literalmente desbalanceada. Así es. ¿Sí? Y eso puede conllevar a problemas de cuello. Definitivamente, por eso es bien importante que cuando ustedes visitan un odontólogo y se hacen cualquier tipo de tratamiento restaurador, antes de salir de ese consultorio ustedes tienen que evaluar la mordida y morder como estaban mordiendo antes de haber entrado al consultorio, ¿verdad? Porque si ellos muchas veces dicen yo me voy a acomodar a este nuevo tipo de mordida o yo me voy a adaptar a este nuevo tipo de mordida, ahí es donde comienzan los que son los diferentes tipos de traumatismos, y los que más sufren son los receptores que tenemos a nivel de lo que es la articulación temporomandibular y a nivel de los músculos que tengan que ver con las aperturas y los cierres de la mandíbula y los músculos del cuello. Bueno, y de hecho, corríjame si estoy equivocada, pero la fuerza que tienen los músculos maceteros es sumamente grande. Es una fuerza sumamente grande porque es un músculo que tiene que ver mucho con el cierre de lo que es la mandíbula, y es un músculo que está asociado mucho con diferentes tipos de patologías musculares que se dan a nivel de los dolores faciales. Excelente. O sea que si los maceteros, así, imagínese usted, ese es el músculo prácticamente muy potente que tenemos y causante de esto, ¿verdad? Así es, exacto. Bueno, hablemos un poco del abordaje, doctor. Cuando usted le llega a un paciente con dolor de cuello, ¿cuál es el abordaje que vamos a hacer?
Pues lo primero es verificar la ocupación del paciente, verificar los hábitos del paciente, verificar cómo duerme el paciente, verificar el tiempo de evolución del dolor, correlacionarlo si el paciente padece de otras enfermedades también, y eso pues notar los datos suficientes como para poder darle seguimiento al caso, poder dejar los exámenes pertinentes y de esa manera pues llegar a un diagnóstico. Ya expliquemos un poco más en cuanto a la ocupación del paciente. Expliquemos cuáles son las ocupaciones que pueden estar más relacionadas a dolor de cuello. Trabajos en oficina, por ejemplo, que tienen que ver la computadora, ¿verdad? O que trabajan mucho con computadora, que es una buena parte hoy en día. Tiene que ver mucho la altura en la que tengan el monitor, ¿verdad? O la posición que tengan en el cuello, ¿verdad? Si están solo inclinados viendo lo que están escribiendo, o si realmente tienen una postura adecuada al estar en el escritorio, o a veces no es necesario tener una computadora. Muchas veces las personas que trabajan en escritorio suelen apoyarse mucho en el escritorio o adoptar posiciones inadecuadas en el escritorio, y todo eso termina generando muchos dolores y espasmos musculares, ¿verdad?, a nivel de cuello. Fíjese qué importante, porque cuántas veces usted que está en casita no ha visto a un hijo adolescente o a un niño en este estilo, apoyado y escribiendo hasta de lado, hasta se acuestan de lado para escribir. Entonces tenemos que corregir las posturas de nuestros hijos para que después no vengan a sufrir todas estas dolamas, como le llamamos hoy día, que incluye el dolor de cuello. Licenciada, ¿qué podemos recomendar a la gente que trabaja en oficina con la computadora y que está todo el tiempo como muy rígido, o el celular en esto, o leyendo y que no se mueve? ¿Qué se puede recomendar para hacer ahí en esos espacios de oficina? En este caso se le recomienda a este tipo de personas, como ya lo mencionó el doctor, que no sea ni muy bajo ni muy alto el monitor, sino que sea a la altura de la vista, y que si es necesario pasar mucho tiempo frente a la computadora, por lo menos hacer ejercicios de estiramiento. Si no se puede levantar, pues hacer en su escritorio movimientos de cuello, movimientos de hombro, que es bien importante, porque ya cuando termina la jornada durante la tarde, aquellos músculos están tan contraídos que el dolor es tan intenso que pasa uno, otro y otro día, y es donde se vuelve el malestar ya crónico, que pasa por mucho tiempo. A ver, pero le vamos a decir a la persona que primero que se levante, ¿verdad? Exacto. Tiene que levantarse. Eso sería lo ideal, que si se puede levantar, por lo menos caminar un par de pasos, o aprovechar en el momento que se va al baño, hacer un poquito de ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración, porque también son bien importantes, movimientos de hombro, de escápula, para poder mantener durante así la jornada diaria y así por mucho tiempo sin llegar a este tipo de malestares. Y pues se le recomienda también hacer ejercicio, no pasar muy tensos, muy estresados en su casa, evitar las posturas inadecuadas, las almohadas, que también son bien importantes, que no sean muy altas o muy rígidas, que al amanecer uno sale con gran dolor de cuello, que no puede ni mover hacia un lado hacia otro, lo que normalmente nosotros llamamos las tortícolis, que no pueden girar hacia un lado. Entonces es necesario pues darse ese tipo de consejos a los pacientes para poder evitar estos malestares, y como pasa por mucho tiempo, entonces para evitar que se haga crónico este malestar. A ver, licenciada, ayúdeme desde ahí sentadita, enséñeme cuál es la forma correcta de hacer ejercicios de cuello para la gente que está trabajando, está sentado, de pronto se levantan, y cómo se deben de hacer, porque si usted agarra como que es la del exorcista, oiga, se va a poner peor. Claro, definitivamente. Sí, es bien importante también ver y hacer una buena evaluación, si hay dolor tanto al lado izquierdo al derecho, para ver que no forzar tanto, pero los ejercicios que normalmente nosotros le indicamos a los pacientes es siempre del centro. Vamos a iniciar del centro, digamos en este caso vamos a hacer ejercicios de flexión y extensión, venimos de aquí hacia abajo, aquí hasta donde el paciente puede, volvemos a regresar hacia el centro y luego vamos hacia arriba despacio, sin forzar si a veces hay mucho dolor, porque cabal lo que es el músculo de la parte posterior es donde son los que están más afectados. Por lo menos hacer este tipo de ejercicio, por lo menos unas 10 repeticiones,
y nuevamente volvemos al centro y vamos a hacer los de rotación, que empezamos del centro hacia un lado, regresamos nuevamente y vamos hacia el otro lado. Por lo menos unas 10 repeticiones, y el siguiente sería de las inclinaciones, de llevar el cuello hacia un lado, como que lleváramos la oreja hacia el hombro, pero no hacer esto, sino porque estamos compensando el movimiento, sino que hasta donde el paciente puede sin que le cause dolor. Igual al centro, hacia el otro lado. Excelente. Acá. Bueno, Por lo menos eso. ya más o menos tienes la idea, si pasa sentadito, ¿qué puede hacer para relajar un poco ese cuello? Vamos a una pausa y venimos con más de Salud TV. El romero es una planta muy rica en principios activos y a la que se le adjudica numerosas propiedades medicinales. Ante un dolor de cuello, se cree que solamente se debe realizar baños de romero durante 15 o 20 minutos o aplicar sobre el cuello aceite de romero para notar sus efectos beneficiosos. Para ello, se realizan masajes desde el cuero cabelludo para mejorar la circulación de toda la zona. Además, por sus múltiples propiedades, se cree que es adecuado para mitigar los dolores musculares y los calambres producidos por el esfuerzo físico, así como para desinflamar o relajar los pies, por lo que su uso es bastante frecuente entre los deportistas. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en ese momento tan delicioso como es el ingerir sus sagrados alimentos. Recuerde que nosotros en Salud TV siempre estamos promoviendo los buenos hábitos, la buena salud, la prevención y por supuesto también el deporte. Y hoy me encuentro acá en el estudio muy bien acompañada con dos licenciados en Educación Física y Deporte. El primero de ellos, el licenciado Mario Jiménez, y el licenciado Julio Campos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuéntenme ¿de dónde vienen? Venimos de SB Deportes, estamos aquí para promocionar el primer congreso sobre educación física y deportes de sbdeportes.net. El primer congreso, cuéntenos, ¿y este congreso quién lo organiza? Bueno, este grupo SB Deportes somos un grupo de profesionales en el área de educación física, en el área deportiva, que hemos tomado bien pues, una iniciativa de formarnos, estamos comprometidos con la educación y puesto que hay pocos espacios para la formación en el área de educación física, en el área de los deportes, nosotros decidimos empezar a buscar ahí algunos profesionales que nos ayudaran a compartir algunos temas y este grupo pues lo hemos venido haciendo desde hace ya algunos meses, tratando de prepararnos lo mejor posible con los profesionales de gran trayectoria y de reconocimiento en el país. A ver, o sea que ustedes son el comité organizador de este primer congreso. Cuéntenos cuándo va a ser ese congreso y quiénes son esos profesionales invitados que vamos a tener, si tenemos algunos nombres. Sí, el congreso es este martes y miércoles 22 y 23 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Algunos de nuestros invitados está la licenciada Cristian Lorena García, una atleta muy reconocida, claro. Dirigente del deporte en el país. El licenciado Joel Chicas, árbitro mundialista de fútbol. Se encuentra también el doctor Jorge Merino, uno de los pioneros de la medicina deportiva en El Salvador. Contamos con gente del Ministerio de Educación, el presidente también de la Asociación de Deportes para Personas Ciegas, impartiendo un tema del deporte de golbol, entre otros. Ahorita tenemos 10 temas que vamos a estar impartiendo en esos 2 días. Ahora, y cuénteme, licenciado, ¿a quiénes va dirigido esto? ¿Es abierto? ¿Es a la población? ¿Es a profesores? ¿Es a maestros? Cuéntenos. Básicamente va dirigido a todos los que tienen relación con el área de educación física, con deportes. Pero si hay alguna persona que le gusta el deporte y está interesado en acercarse para conocer un poco más sobre los temas,
pues será bienvenido. Pero sí, directamente va dirigido a profesionales en el área de la educación física y en el deporte. Mire qué buenísimo está esto. Y cuénteme, ¿cómo se inscriben las personas que puedan estar interesadas? Nosotros no tenemos ningún requisito para participar, simplemente que tenga interés en aprender, en la formación. El congreso es completamente gratis, no hay que inscribirse, no hay que hacer nada más que acercarse el día del evento. Incluso se puede llegar a diferentes horas, algunos que por problemas de trabajo no pueden llegar. Los temas son independientes unos de otros, entonces algunos pueden llegar por la mañana, otros pueden llegar por la tarde, otros pueden estar, lo ideal sería los 2 días completos. Claro, martes y miércoles. Hablemos de algunos de los temas que tienen ya en agenda. Bueno, uno de los temas muy importantes es la mujer en el deporte salvadoreño, el rol que cumple la mujer en el deporte salvadoreño. Ese deporte lo va a impartir la licenciada Crisia Lorena y pues sabemos que en el deporte salvadoreño ha habido grandes mujeres, ¿verdad? Haciendo deporte y por supuesto ese espacio para el deporte de las mujeres en el país como que no ha estado como que muy abierto. Entonces ahora pues con este tema vamos a ir incursionando en esa área también. Es un tema pero muy interesante. Bueno, pues ya lo escuchó, así que si usted es estudiante de licenciatura en deportes o es profesor de deportes o está relacionado en cualquiera de estas áreas, es entrenador o quiere aprender, vaya. Repitamos, licenciado, martes y miércoles. Martes y miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿En las instalaciones Las instalaciones del Instituto Nacional de los Deportes, INDES. Bueno, les deseo toda la suerte, que les salga bien y que sea el primero de muchos y que todo les tenga muchísimo fruto para nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro tema al regreso. El dolor de cuello puede ser tan constante que puede volverse crónico. Usted puede realizar algunos ejercicios para relajar estos músculos. Veamos. Gire lentamente la cabeza hacia la derecha. Espere 3 minutos y gírela hacia la izquierda. Estos movimientos los debe repetir por lo menos 5 veces. Después, deje caer la cabeza al frente, permitiendo que el mentón descanse sobre el pecho durante 3 segundos. Luego, levante la cabeza lentamente. Este movimiento se debe repetir 5 veces. Al finalizar, realice el mismo ejercicio hacia los lados. Deje caer su cabeza primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda hasta que toque su hombro. Y repita 5 veces a cada lado. Otro movimiento que puede hacer para mejorar el dolor de cuello es mover la cabeza en forma de círculo. Primero hacia un lado 5 veces y luego otras 5 al lado contrario. Estos movimientos hacen que los músculos que sostienen el cuello se relajen y se alivie el dolor. Evite permanecer con posturas inadecuadas por más de 1 hora. Asegúrese de poseer una buena almohada para dormir las 8 horas diarias recomendadas. Realice los diferentes ejercicios por lo menos 5 veces al día. Y recuerde que usted puede optar por ponerse compresas calientes. Esto va a ayudar a aliviar el dolor y a relajar los músculos. Si su problema es muscular, usted sentirá alivio al realizar estos ejercicios. Si no, debe consultar con un médico especialista. Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presenta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de dolor crónico de cuello y mencionábamos que el bruxismo, rechinamiento de dientes o los rellenos mal adaptados o mal ajustados pueden ser una de las causas. O también si usted tiene todavía sus muelitas del juicio y le duele el cuello, vale la pena una evaluación por un odontólogo, un cirujano maxilofacial. Y hablemos un poco de cómo sería el abordaje y el tratamiento. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Claro.
Generalmente cuando estos pacientes nos llegan a nuestras clínicas con esos dolores de cuello muy crónicos o que han sido evaluados por otros especialistas y realmente no han podido encontrar la etiología, nosotros hacemos un examen clínico en el paciente y nos ayudamos mucho con una radiografía panorámica, como su nombre lo dice, nos da un panorama de todo el maxilar, de toda la mandíbula, y es ahí donde generalmente nosotros podemos encontrar las retenciones de las terceras molares. Cuando estas terceras molares aparecen en posiciones en donde se ven muy asociadas a estímulos neurales con lo que son las ramas del nervio trigémino, generalmente nosotros indicamos la cirugía de estas terceras molares y vemos que en un 85% de los casos hay una mejoría de lo que es el dolor de cuello en el paciente. Entonces es bien importante este examen que se realiza por el cirujano maxilofacial cuando hay estos dolores de cuello frecuentes. Cuando el paciente bruxa, clínicamente nosotros podemos evaluar diferentes tipos de signos clínicos en el paciente, como lo que son los desgastes en las piezas dentarias. Generalmente en este tipo de paciente, cuando hay ausencia, nosotros tratamos de reponer esas piezas que han sido perdidas a través de implantes dentales o a través de prótesis para poder establecer un nivel de lo que es el plano de la mordida del paciente y de que ciertas piezas dentarias no perciban más fuerza de las que están destinadas a soportar. Entonces establecemos un plano de mordida y colocamos una guarda oclusal. Algo que es bien importante es que estas guardas oclusales, existen diferentes tipos de guardas oclusales. Lo importante en esta guarda oclusal, cuando el clínico determina cuál es la que necesita el paciente, no solamente es la colocación de la guarda oclusal, porque muchas veces hace más daño que beneficio, sino que son los diferentes ajustes y controles, que son de 6 a 8 controles posteriores a colocar la guarda, de hacer ese ajuste para mantener un equilibrio durante esas fuerzas excesivas que se generan durante lo que es el bruxismo, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos la parte de obturaciones o rellenos que quedan muy altos, obviamente un ajuste oclusal es sumamente importante en este tipo de pacientes para descartar cualquiera de estos factores etiológicos como los dolores o lo que contribuye a esos dolores de cuello crónicos en el paciente. Bueno, excelente. Así que una evaluación dental o maxilofacial es importantísimo si usted está padeciendo dolores de cuello y ya le descartaron que sea una patología en otro lugar. Bueno, quiero recordarles que hoy es nuestro último día en que se obsequian terapias antiestrés gracias a Stress Center. Hay 4, óiganlo bien, hoy son 4 en Facebook y una que vamos a regalar al regreso de la cápsula de 1 minuto sin estrés. ¿Cómo afecta el estrés a nuestro aparato digestivo? Como es sabido, el estrés es un mecanismo por el cual nos preparamos nosotros para huir o para defendernos. Y es en esa situación que ocurren cambios importantes en nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, nos interesa que haya mayor cantidad de sangre en nuestro cerebro para pensar mejor, o en nuestros músculos para huir. No nos interesa en ese momento hacer una digestión. Por lo tanto, esa sangre que está acumulada y que está a nivel de intestino pasa hacia que oxigene mejor otras áreas del cuerpo. Entonces vienen los trastornos de digestión, vienen la colitis, vienen los procesos inflamatorios que nos llevan pues a estos problemas relacionados con el estrés. Por eso es que existe síndrome de colon irritable, síndrome de gastritis, colitis, mala absorción, etcétera, etcétera. Estrés, el mal del siglo. Bueno, ya tenemos la llamada de la persona que se va a ganar la última terapia antiestrés gracias a Stress Center al aire, y las otras 4 quedan en Facebook, así que aprovechen todavía. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿tiene alguna molestia generada por el estrés ya reconocida? Sí, mi esposo, él padece mucho de dolor de cuello, estrés en los hombros que siente él, y regularmente tiene dolor de cabeza. Bueno, pues entonces, qué buena esposa, ya se ganó la terapia antiestrés para él. Así que quédese en línea para que le anoten sus datos. Felicidades y gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctora, hablemos entonces métodos de diagnóstico, además de la evaluación oral de la clínica, de lo que ya hablamos. Okay.
Dentro de los métodos diagnósticos más comunes que tenemos, pues es el examen clínico, la radiografía, la resonancia magnética, tenemos electromiografías, tenemos hasta estudios ecodoppler para ver también el sistema vascular, puede también albergar electrocardiogramas, puede albergar TACs u otro tipo de métodos diagnósticos, pero los más comunes suelen quedarse en la radiografía y a veces la electromiografía, ¿verdad? Bueno, fíjese que es muy interesante porque con solo decirme eso, yo le tenemos que recalcarle a las personas que cuando usted va y consulta con un especialista, en este caso por un dolor de cuello, todos estos métodos diagnósticos van escalonados, es decir, si en una cosa no encontramos, pues buscamos en otra, si no en otra. Pero usted tiene que tener paciencia y constancia, porque si usted a las primeras de cambio que no le encontraron la causa se va y busca otro especialista u otro médico, aunque sea la misma especialidad, pues nunca va a llegar al diagnóstico probablemente y va a retardar más su tratamiento. Vámonos a un corte y venimos con el último del programa de hoy. Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presentó. Bueno, hemos estado hablando del abordaje de cuáles son los métodos de diagnóstico. Obviamente ya sabemos que media vez se establece cuál es la causa, hay que tratarla, ya sea dental, si es con fisioterapia, pues con terapia. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué tan beneficioso o qué perjudicial puede ser que una persona asista a que le truenen el cuello? Pues más que beneficioso, la mayor parte de veces puede ser perjudicial, ¿verdad? A ver, cuéntenos. Muchas veces las personas van donde un sobador o a veces donde cualquier otra persona que le han recomendado, ¿verdad? Y muchas veces no es ni siquiera un personal médico, no es ni siquiera un fisiatra o alguien que trabaje en el campo, ¿verdad? Entonces puede terminar peor de como estaba. O sea, tronar el cuello no es un tratamiento, ¿verdad? Como tal. ¿Qué es lo que normalmente? Porque la gente que practica lo que sería que la quiropraxia, le dicen que es como trabajar con los espacios, ¿no? Y puede como relajar el cuello. Correcto, y existe la especialidad como tal, y existen los médicos quiroprácticos, pero en nuestro medio se ve mucho, entre comillas, quiropráctico que muchas veces no son ni médicos. O sea, charlatán. Exacto, hay cursos de 3-6 meses y ya le dan un diplomita de quiropráctico y a veces donde ellos es donde va la gente, ¿verdad? Si fueran donde un médico, pues es diferente, porque el médico por lo menos le va a hacer sus métodos de estudio y diagnóstico y él determinará qué es lo más indicado. Y bueno, si lo hace con alguien que tenga experiencia, pues no le va a hacer daño. Ahora, ¿qué hay de que la gente, porque hay muchos, entre hoy los hipotes, por ejemplo, son de los que hacen esto, crack, ellos solitos se truenan el cuello. ¿Qué tal es? Es un sonido que hace la articulación, ¿verdad? Sí da cierta sensación como de bienestar, ¿verdad? Como el tronarse los dedos. Ajá, exacto. Pero muchas veces no les va, o sea, eso no les va a aliviar y al contrario, pueden estar provocando problemas de artrosis en sus vértebras cervicales y eso sí les puede llevar a problemas 10, 15, 20 años después, ¿verdad? De tanto hacerlo. Pero no veo ningún beneficio en ello. Bueno, está bien. Entonces, licenciada, recomiéndenos qué vamos a hacer entonces ya con las terapias, qué se puede lograr. Sí, yo les recomiendo que, bueno, los invito que vayan a la clínica para darles un buen tratamiento, un buen diagnóstico, porque es necesario hacer una buena evaluación para indicar qué es lo que cómo vamos a proceder. En este caso, antes de poder meter mano a un paciente, yo siempre les pido las radiografías como el doctor nos ha indicado para ver a dónde está el problema, si hay rectificación de cuello, si hay algún espasmo muscular y así poder actuar en este caso. En el caso de la quiropraxia, como estaban mencionando, es necesario saber y ir a un profesional que pueda hacer un buen ajuste, porque si vamos así como usted dice, un charlatán, pues ahí vamos a quedar peor.
Entonces es necesario ir donde un buen profesional para darle un buen tratamiento. En este caso, nosotros hacemos una serie de estudios, tenemos diferentes profesionales de la salud en la clínica para abordar a dónde está el padecimiento, ya sea con un neurólogo, ya sea con un ortopeda, con un fisioterapista, y así poderle dar un buen tratamiento a estos padecimientos y no seguir en esa cadena, porque si no se trata, vamos a caer en lo mismo y no vamos a poder salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero hacer un paréntesis para felicitar a la licenciada porque se me había escondido. Mire, si hay una pancita de bebé, así que la felicito, ¿verdad? Ya veo que nuestras invitadas, qué lindas, vienen bien bonitas y después vienen ya con su pancita. Bella, la felicito. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Núñez. Doctor, de verdad, Hernández, un gusto haberlos tenido, licenciada. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Y ya vieron que tienen que consultar antes de hacer estas prácticas que pueden ocasionar daño. El día de mañana vamos a hablar de un tema que es muy común, así que si usted alguna vez tuvo displasia del útero o NIC, mañana es el programa para usted. Por hoy que tenga un lindo jueves y que Dios me los bendiga. Corregir algunas prácticas puede ayudarle a disminuir los molestos dolores cervicales. Comience por elegir un colchón firme para obtener un buen descanso. Este debe ser capaz de mantener su cabeza de forma horizontal. Cuando los resortes ya no son tan resistentes o el relleno ha bajado su tamaño, debe desecharlo y sustituirlo por uno nuevo que cumpla las condiciones óptimas para proteger su postura. Además, se recomienda que evite dormir con almohadas muy altas y con espuma desmenuzada, en vez de las sólidas. Una alternativa interesante son las cervicales, porque le dan más apoyo a la cabeza. También puede probar dormir un día sin almohada. Tal vez su cuerpo no la necesita. Es de suma importancia que evite malos hábitos para su cabeza, como lavarse el cabello en lavamanos, sostener el teléfono apoyándolo en su hombro o afeitarse manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás. Tome descansos frecuentes, cambiando de posición, sobre todo si está mucho tiempo sentado frente a la computadora. Estírese o mueva la cabeza, al menos cada hora.